Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis estimados amigos. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente jueves. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados. Y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El doctor Hugo López-Gatell dijo que son absurdos los rumores en redes sociales respecto a que el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió una parálisis facial por el virus. Y bueno, amigos, sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 28 de enero del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, amigos, de acuerdo con el subsecretario de Salud, la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido evolucionando muy bien y se encuentra muy activo, por lo que se ha dado seguimiento a la adquisición de vacunas contra la pandemia a distancia. Y bueno, amigos, nuestro presidente, como ustedes saben, no deja de trabajar. Y bueno, amigos, sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Muchas gracias, doctora Carla Berdichevsky, doctor Galonía, por dar este importantísimo mensaje sobre la salud materna y este aviso epidemiológico que ha sido publicado hoy para todas las unidades de salud del país, públicas y privadas y sociales, para tener estos especiales cuidados con la atención oportuna, completa e integral de las mujeres embarazadas para evitar este desenlace tan desfavorable y tan lamentable. Cerramos la parte de la exposición con dos elementos. Uno es el informe general de la salud del presidente, como hemos hecho todos los días desde el domingo pasado, o exactamente desde el lunes, un día después de que él mismo manifestara que había enfermado de COVID-19, presentamos la información. Ha evolucionado muy bien, estamos muy contentos por ello. El doctor Alcocer, quien es el secretario de Salud y además su coordinador de atención, nos reporta todos los días y podemos informarlo con muchísimo gusto. El presidente está prácticamente asintomático y además está sumamente activo. Hoy tuve nuevamente el privilegio de hablar con él. Está dando un seguimiento muy estrecho a todo este tema de la adquisición de vacunas, que se concreten los contratos y que ya logremos tener las nuevas oportunidades de las dos vacunas que están al momento pendientes. Pero en general su salud es muy buena, está tranquilo, está de buen humor, está deseoso de volver ya a incorporarse a sus actividades cotidianas. Desde luego todavía tiene que permanecer unos días más en aislamiento y en un reposo relativo. La otra información tiene que ver con la infodemia y es una especie de alerta. De cuando en cuando sí queremos enfatizar este peligro de la infodemia. La infodemia es un fenómeno que ha sido analizado por la propia Organización Mundial de la Salud y se trata de este fenómeno de desinformación. Cuando existe desinformación porque se confunden las personas, porque no tienen información válida o verídica actualizada y simplemente por error transmiten información inexacta, pues no tiene mayor relevancia. Pero cuando es la intención deliberada, la intención planeada de dañar al público que necesita tener información técnica, científica, válida, pues sí nos preocupa muchísimo. Hay dos elementos de infodemia que hoy comentamos. Uno tiene que ver precisamente con la salud del presidente López Obrador. Estuvieron circulando en redes sociales, particularmente en WhatsApp, mensajes fuera de lugar, completamente fuera de lugar, diciendo que el presidente había tenido un problema neurológico, posiblemente hemorrágico, o que tenía una parálisis facial o de alguna parte del cuerpo. Esto es absolutamente falso, es completamente absurdo y es claramente un mensaje que busca dañar no solamente la imagen del presidente de México, sino la integridad del Estado mexicano. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de desinformación. Y el segundo elemento tiene que ver con este empeño también de algunos segmentos
acaso minoritarios de la población mexicana, que ya sea a través de medios formales o también a través de redes sociales, están sembrando dudas sobre la vacunación, dudas sobre la calidad de las vacunas que están a disposición del mundo o en un momento dado de México. Por alguna razón en particular, se han enfocado a las 2 vacunas que están ahora pendientes de recibir aprobación o autorización de uso de emergencia en México, la vacuna Sputnik V de Rusia y la vacuna CanSino canadiense-china, y pues desde luego son las que están todavía en proceso, y en su momento, cuando se terminen todos los elementos que se requieren, tanto técnicos como documentales que manda la ley, pues será presentado si estas han recibido autorización de uso de emergencia. Pero nos llama la atención cómo hay un segmento muy especial, posiblemente montado ahora sobre las agendas electorales, que busca insistir en una idea también descabellada, también fantasiosa, de que las vacunas solo se recibieron por donativos y no por una compra. No hay donativos en este momento. Ninguna compañía farmacéutica de las pocas que existen ya con vacunas y en capacidad de producirlas tiene la capacidad de hacer donativos. En México llevamos ya casi 700,000 vacunas aplicadas, hemos recibido más de 733,000. Sería completamente fuera de lugar pensar que estas cifras, que son muy parecidas a las vacunas que han sido recibidas y utilizadas en otros países, corresponden a un donativo. Desafortunadamente no, ojalá fuera el caso, pero corresponden a la compra que se ha hecho a las compañías Pfizer y a Astra, y en su momento, si es que reciben autorización de uso de emergencia, a la compañía rusa que produce Sputnik V y a la compañía que produce la vacuna CanSino, y posiblemente algunas otras que iremos informando en tiempo real. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a preguntas y comentarios. Le pido al doctor Alomía si es tan amable de coordinar la sesión de comentarios y preguntas. Sí, justamente empiezo por la segunda pregunta. Es justo a la parte de la infodemia, dos elementos de la infodemia los que hoy quisimos comentar por su particular importancia. Esta misma versión que empezó a circular de que el presidente podría tener algún daño más grande, también estaba acompañada de esta idea por otro segmento de que no tenía infección por coronavirus. También carece de cualquier tipo de sentido lógico cuál sería la motivación de un jefe de Estado a anunciar que tiene una enfermedad que no tiene. Sería completamente descabellado y evidentemente no es la intención del presidente López Obrador. Es interesante porque también quienes están propagando esta idea de que no tiene coronavirus, no tiene infección por SARS-CoV-2, el presidente López Obrador, son precisamente a los que me refería. Parecieran estarse atrincherando en una de las posturas más anacrónicas y más dañinas que ha tenido la salud pública ya por muchas décadas, que es la postura del antivacunismo. O sea, empezar a desprestigiar a las vacunas de una manera completamente irracional, sin ninguna evidencia, sin ningún elemento que presentarle a la sociedad. Eso le hace mucho daño. Esperemos que en algún momento quepa la prudencia en estos grupos sociales o políticos que parecieran querer en este momento aprovechar el momento, quizá el calendario electoral mexicano, para mostrar un grado de protagonismo en la sociedad. Ojalá que recapaciten un poco, ojalá que sepan que pueden causarle un daño muy grande, muy grande, insisto, no solo a la sociedad mexicana, sino al mundo entero. Aquí, para ilustrar el punto, retomo una experiencia que tiene la salud pública mundial, que la hemos comentado en otras ocasiones, que fue a finales de los años 90 del siglo pasado, de 1998-99, hubo un desprestigio a la vacuna de sarampión, a la vacuna contra el sarampión en Reino Unido. Y esto fue a partir de una supuesta investigación cuyos resultados fueron publicados en una revista muy prestigiosa. Posteriormente se supo que la investigación era no solamente muy mala metodológicamente, sino además fraudulenta. Pero quien hizo esta publicación seguramente no calculó el daño que le haría a la salud pública, desprestigió con la falsa idea
de que la vacuna contra el sarampión podría causar autismo, y eso tuvo una consecuencia en la credibilidad de las vacunas. Llevó como resultado a que se disminuyera la aceptación de la vacuna contra sarampión en Europa, y reemergió el sarampión en Europa cuando ya estaba muy cerca de un estado completo de control. Hoy tenemos sarampión en forma endémica por centenas de miles de personas, mayormente niños, en Europa Occidental. Estoy hablando de los países de Europa Occidental, Reino Unido, donde empezó esto, desde luego otros varios de esta región. Entonces vean ustedes cómo las motivaciones a veces pueden ser precarias, pero no se para desprestigiar a las intervenciones de salud pública, pero hay que tener un poquito de conciencia sobre el daño que se puede causar en este sentido. Para respecto a su primera pregunta, también es muy importante, en parte se relacionaría con esto, tener muy claro los elementos de información. Efectivamente, como usted señala, hoy el gobierno de Alemania tuvo una postura respecto a las vacunas COVID, pero de manera específica la vacuna, no la de Pfizer, sino la de AstraZeneca y Universidad de Oxford. A diferencia de lo que algunos medios recolectaron, como que se trataba de una prohibición de uso, no hay tal prohibición de uso. No hay tal prohibición de uso. Lo que el gobierno alemán se pronunció públicamente fue respecto a los análisis preliminares de los resultados del estudio clínico fase 3 que sigue en este momento activo para Astra y para las demás vacunas. Y hoy el grupo estratégico asesor de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, que preside, por cierto, un destacadísimo mexicano, el doctor Alejandro Cravioto, quien además es parte del grupo asesor de vacunación de México, hoy tuvieron un análisis preliminar que lo hicieron público, en el que se encuentra evidencia preliminar de que la eficacia de la vacuna de Astra en personas mayores de 60 años podría ser limitado. Específicamente se habló de un 65%. Sin embargo, hay que tener muy presente que este es un análisis preliminar, aún con pocos datos para la categoría de edad de mayores de 60. De hecho, en ese grupo solamente se presentó un caso de COVID en las personas vacunadas y un caso de COVID en las personas no vacunadas. Y esto es lo que da lugar a esta inferencia sobre una eficacia de 65%. Como una medida precautoria, y dado que el gobierno alemán está ya usando la vacuna de Astra, entonces decidió posponer temporalmente su uso en personas adultas mayores, puesto que en este momento no tiene la certeza de que estuviera causando la inmunidad con la magnitud que se pretende. Pero que quede claro, no es prohibición, no es alerta, no es una indicación de seguridad, es simplemente esperar a que existan más datos del propio ensayo clínico que continúa activo, y ojalá que cuando haya más datos se tenga una inferencia diferente que indique que podría esta vacuna ser también efectiva o mayormente efectiva en personas de 60 y más años de edad. Gracias, doctora. Gracias, Liliana, Noble de Pulso Saludable, sobre este tema de la vacuna rusa Sputnik V y la investigación clínica y los resultados. Efectivamente, desde el año pasado, en 2020, en el último cuatrimestre, no recuerdo exactamente la fecha, se publicó en la revista Lancet, la revista de Lancet, los resultados del ensayo clínico fase 1-2 de la vacuna Sputnik V. Recordar a toda la población que no esté familiarizada con este tema, que es muy especializado, la investigación clínica es la investigación que se hace en seres humanos para probar la seguridad y la eficacia de intervenciones médicas. Estas pueden ser productos farmacéuticos, productos es decir, terapéuticos, pueden ser dispositivos o pueden ser vacunas, que son agentes de prevención. Típicamente, y esto ha sido configurado a lo largo de décadas de desarrollo de los estándares éticos y metodológicos de investigación, se consideran 3 fases clínicas, es decir, una vez que se superan positivamente investigación en especies animales diferentes al humano,
y cuando ya se pasa a seres humanos. Las 3 fases iniciales son la fase 1, que tiene como propósito fundamental identificar la seguridad del producto o dispositivo que se pretende utilizar. Generalmente en la fase 1 se utilizan estudios pequeños de algunas decenas de personas que son observadas, insisto, mayormente para estar seguros de que la vacuna no causa ningún daño. Después viene la fase 2, en donde se sigue verificando la seguridad y participan algunos pocos cientos de personas, y si esta segunda fase resulta adecuada, positiva, entonces ya se pasa a la fase 3. En esta participan decenas de miles de personas. Ahorita de las distintas vacunas hay un rango entre 20,000 y 60,000 sujetos que están en los estudios, y ahí la cantidad de personas estudiadas permite evaluar ya no solo la seguridad, que se sigue evaluando, sino la eficacia, es decir, la capacidad del producto de lograr el objetivo que se pretende, en este caso disminuir el riesgo de COVID-19. La vacuna rusa Sputnik V, que fue desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, una institución pública del gobierno ruso que fue establecida desde finales del siglo XIX, es una vacuna que ha demostrado en las fases 1 y 2 tener un perfil de seguridad importante, y posteriormente se condujo ya un ensayo clínico fase 3 con más de 22,000 sujetos. Esto lo conocemos porque el expediente al que pudimos tener acceso a partir del apoyo del gobierno argentino y el permiso del Fondo Ruso de Inversiones Directas nos muestra eso. Hay un documento completo con un informe detallado del ensayo clínico fase 3 de la vacuna rusa Sputnik V, que ha sido analizado por el Comité de Moléculas Nuevas del COFEPRIS. Y está próximo a publicación. No se puede indicar exactamente cuándo, porque no conocemos cuándo, pero precisamente los rusos han mandado el documento científico a la revista Lancet nuevamente, y están en el proceso editorial que corresponde a las publicaciones científicas que tienen revisión por pares. Entonces la evidencia es muy sólida. En su momento, cuando se publique, ojalá que pronto, será desde luego del dominio público y permitirá a todo el mundo constatar la evidencia sobre la seguridad y eficacia de la vacuna Sputnik V. Gracias. Por favor. Buenas noches, Ignacio de Alba, de Pie de Página. Preguntarles, en el documento que se publicó sobre el seminario, el de reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia, se habla de que la inmunización de rebaño con la vacuna se logrará en 18 meses. Preguntarles si este cálculo lo siguen manteniendo. Y tengo otra par de preguntas para después. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Sí, en el documento que se publicó sobre el seminario de reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia, se habla de que la inmunización de rebaño con la vacuna se logrará en 18 meses. Le preguntaría si este cálculo lo siguen manteniendo ustedes. En realidad depende de muchas variables. La inmunidad de rebaño, y aquí aprovecho para retomar algo que también ha sido sujeto de importante infodemia, la inmunidad de rebaño es una condición de una característica de las poblaciones en donde se alcanza un porcentaje suficientemente alto de personas inmunes, ya sea por infección natural o por una vacuna, que permite que ya no se siga contagiando a las personas, que ya no se disperse el virus. Esta es una característica que fue descrita en la epidemiología académica desde inicios del siglo XX, y se identifica que no se necesita que el 100%, que la totalidad de las personas tengan anticuerpos o tengan respuesta inmune a la enfermedad infecciosa para que la epidemia pare. La proporción, el porcentaje exacto de personas que necesitan ser inmunes para que pare la epidemia es proporcional a la transmisibilidad del virus. Los virus que son más transmisibles, por ejemplo el sarampión, requieren inmunidades de rebaño, porcentajes de inmunidad superiores al 95%. El virus SARS-CoV-2, para el cual se ha estimado
un número básico de reproducción entre 2, 3 y algunas estimaciones bastante más amplias han dicho que podría llegar hasta 5, requeriría al menos entre 60 y 75% de personas que fueran inmunes. Insisto, ya por infección natural o por vacunación. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2020 nos permitió documentar que 25% de la población mexicana en agosto y septiembre, cuando se hizo la colección de datos y de muestras sanguíneas, ya tenía inmunidad contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, resta complementar un 50% de personas inmunes para llegar al punto de la inmunidad de rebaño. Ahora bien, ¿cuándo se puede llegar a esto? Pues depende de la velocidad a la que se vacune, y recordamos una vez más que el factor limitante o determinante de la velocidad para vacunar en México y en todos los países del mundo que hemos tenido acceso temprano a la vacuna depende de la fabricación de vacunas. En cuanto llegan a México se usan en una semana, como lo mostramos todos los días, pero si no llega la vacuna, pues no puede seguir avanzando la vacunación. Y aquí introduzco una nota aclaratoria que ya hemos hecho en múltiples ocasiones para que cualquier persona con estos ánimos de distorsionar la información no siga causando confusión. En ningún momento, ni en México, ni en Suecia, a quien también se le inculpó de ello, ni en cualquier país del mundo, las autoridades sanitarias han pretendido que buscar la inmunidad de rebaño por observar a libre evolución la epidemia pudiera ser una alternativa adecuada. Eso sería una atrocidad y evidentemente no ha sido ni será la intención de ningún gobierno del mundo, tampoco, por supuesto, el de México. Claro, también en el mismo documento se habla sobre recomendar a los médicos que eviten la polifarmacia. Les preguntaría, ¿a qué se debe esta recomendación? ¿Qué datos tienen ustedes sobre esto? Gracias. Sí, comentábamos ayer a Blanca Valadez de Milenio que en las próximas semanas vamos a estar haciendo presentaciones sobre las recomendaciones. Nos gustaría que todo el público conociera este documento que fue publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública, pero que es producto de una reflexión de personas expertas de múltiples instituciones, de 13 instituciones, tanto académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México, como instituciones de salud, Instituto Nacional de Salud y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y también fundaciones como la Fundación Mexicana para la Salud. Y este grupo de personas expertas analizó con mucho detalle y con gran sabiduría cuáles habían sido las características de la respuesta a la pandemia de COVID-19 en México hasta noviembre, que fue cuando se hizo la reflexión. Ayer, 27 de enero, presentaron públicamente el documento y para nosotros es un excelente documento que nos ayuda mucho a seguir afinando cualquier detalle de la respuesta a epidemia en una forma dinámica. Aquí hay que tener muy claro que no hay una fórmula única con la que se empieza y se acaba. Ha cambiado el conocimiento, ha cambiado el comportamiento del virus, han aparecido las vacunas, que es un elemento que antes no existía, incluso las técnicas médicas del manejo clínico hoy son diferentes a las que había el año pasado, particularmente en el primer semestre. Todo esto hay que irlo incorporando en tiempo real. Lo que declaré ayer, para no variar, un diario de circulación nacional, enfatizaba una idea de hacer un alto en el camino. No se puede hacer ningún alto, se tiene que tomar en forma continua. La expresión de hacer un alto en el camino se refiere simplemente a tener estos elementos de conocimiento que permitan en todo momento hacer una evaluación crítica, autocrítica y seguir perfeccionando la respuesta a la epidemia. Por cierto, hoy hablé con nuestro muy respetado doctor Enrique Graue al respecto de lo que él había comentado ayer en ese seminario, y justo conversábamos de la confluencia, la coincidencia que tenemos respecto a esta idea de que el sector salud fue rebasado, y es exactamente en el sentido de lo que él dijo, un sector salud históricamente deficiente en México por muchas décadas. Desde luego llegó un punto en que si no hubiéramos hecho la reconversión,
no hubiera tenido la capacidad de atender a todas las personas como lo ha tenido hasta el momento. Y hasta el momento, afortunadamente, no se ha logrado, no ha llegado a un punto de saturación, pero es gracias a la reconversión. Coincidimos con lo que dijo el rector Graue, el sistema con las capacidades instaladas que tenía no hubiera sido competente. Era un sistema que había estado históricamente abandonado, en déficit, con una subinversión, falta de hospitales, falta de personal. Por eso fue necesario hacer la reconversión, el reclutamiento, el entrenamiento de personas, etcétera. Muy bien, creo que aquí llegamos al horario límite. Le pido al doctor Alomía si cierra la conferencia. Muchas gracias. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, como siempre, dando importante información para que les sirva a los mexicanos y estén bien informados, ya que los chayoteros hacen de las suyas. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis. No tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like. Nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo servidor, Noticias del Ferras TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana. Cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.